Hola, ¿qué tal? Esperando que se encuentren bien. El día de hoy les vamos a presentar el aparato reproductor femenino. En nuestro contenido les platicaremos de los órganos externos, la ovogénesis y los órganos internos de este mismo. Antes de continuar con el aparato reproductor femenino, tenemos que tener muy en claro un concepto, el cual es la vulva, que en sí es el sitio donde se encuentran los órganos externos. Y en sí lo que conforma la vulva sería el monte del pubis, el clítoris, labios mayores, labios menores, abertura de la uretra y la abertura de la vagina, que hablaremos de estas estructuras más adelante. Empezando, primero que nada, con el monte de Venus, o también conocido como el monte del pubis, que este se encuentra en la parte superior y anterior de lo que sería el aparato reproductor femenino. El monte de Venus es una prominencia de tejido adiposo situada sobre la sínfisis del pubis. Está cubierto por piel y después de la pubertad por vello púbico. Su tamaño también varía según la constitución corporal, niveles hormonales y cantidad de grasa corporal de la paciente. Además de que cabe destacar que es una estructura homóloga al monte del pene en los hombres. Y en funciones, su función principal, ya que es tejido adiposo, actúa similar al mismo tejido adiposo que nosotros tenemos en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. Pero este tejido adiposo protege la sínfisis del pubis en movimientos de actividad sexual y también en el acto sexual. También tiene una función estética, en la cual desarrolla vello púbico a partir de la pubertad y nos da un indicio de madurez. Después tenemos los labios mayores, que básicamente son dos pliegues cutáneos grandes y alargados que se extienden desde el monte del pubis hasta el perineo. Están formados por piel, por tejido adiposo y aquí se encuentran glándulas sudoríparas y sebáceas. Su función principal es proteger las estructuras internas más delicadas, como los labios menores y el vestíbulo vaginal. Más medialmente a los labios mayores tendríamos a los labios menores, los cuales son dos pliegues delgados de piel sin vello, situados medialmente a los labios mayores, como ya lo habíamos mencionado. Contienen tejido conjuntivo laxo, fibras elásticas y glándulas sebáceas. Cabe destacar que los labios menores están muy inervados por terminaciones nerviosas. Esto los hacen muy sensibles al tacto, a la presión, temperaturas y estímulos sexuales. Esta sensibilidad tiene dos funciones. Primera, la protección para detectar irritaciones o molestias en la paciente y sobre todo también una respuesta sensorial al placer sexual. Tenemos el clítoris, que es un órgano altamente sensible que es homologado al glande del pene. En esta ocasión presentamos el clítoris externo, que tiene varias partes. Una de ellas es el glande del clítoris, que es un tejido eréctil situado en el extremo del clítoris. El prepucio del clítoris, que es un pliegue por la unión anterior de los labios menores, como lo vemos en esta imagen. Frenillo del clítoris, que es un pliegue tisular debajo de la superficie del clítoris, formado por la unión de las partes anteromediales de los dos labios menores. El clítoris es un órgano eréctil del aparato reproductor femenino cuya función principal es producir placer. Aquí vemos una parte exterior, pero más adelante veremos que no solamente tiene esas partes. Añadiendo datos a lo que acaba de mencionar mi compañero, el glande mide aproximadamente de 4 a 7 milímetros, está altamente inervado, teniendo más de 8.000 terminaciones nerviosas y su principal función es la sensibilidad sexual. En el prepucio del clítoris, su función es parecida al prepucio del pene, pero su estructura es más fina. Este es el clítoris, pero ahora la parte interna, la cual está compuesta por un cuerpo, por un glande,
por los pilares o cluras, como se les quiera llamar, y aquí también se puede observar el ligamento suspensorio del clítoris. El cuerpo, en este caso, vendría siendo la parte interna y alargada que continúa desde el glande hacia adentro. Mide alrededor de unos 2 a 3 centímetros y está formado por tejido eréctil, que se llena de sangre cuando hay excitación. Luego, las cruras, o pilar, como quieran llamarle, son dos prolongaciones alargadas de tejido eréctil que se proyectan hacia atrás y lateralmente. Como podemos observar, se abren en forma de Y invertida. Esas estructuras se fijan en las ramas del pubis y cada una mide de unos 4 a 5 centímetros de longitud. También vamos a mencionar otras estructuras que son los bulbos vestibulares, que en sí son dos masas alargadas también de tejido eréctil, una a cada lado de la abertura o introito vaginal. Aunque no son parte en sí del clítoris estrictamente, funcionan junto con él durante la respuesta sexual, así que por eso decidimos añadirlo. Estos se ubican por debajo de los labios menores y estos, al llenarse de sangre, generan hinchazón del vestíbulo y aumenta la sensibilidad. El vestíbulo vaginal está compuesto por el orificio uretral, que es la abertura por la que sale la orina. Además, también el introito vaginal, que es el orificio externo que da entrada a la vagina. Sus límites son por los lados los labios menores, por arriba el frenillo del clítoris, por abajo la horquilla vulvar. El vestíbulo vaginal es la zona interna del espacio entre los labios menores, donde se abren varias estructuras importantes. Como lo vimos, está conformado por la uretra y el introito vaginal. Dentro del vestíbulo se encuentra además el orificio uretral externo, que como vimos es la salida de la uretra, el orificio vaginal y los conductos de las glándulas vestibulares. La uretra está en el vestíbulo de la vagina, como ya lo mencionamos. Se localiza entre el clítoris y el orificio vaginal. Tiene forma oval o redondeada y mide unos 4 o 5 milímetros de diámetro. Sus bordes están rodeados por un pequeño elevamiento llamado carúncula uretral. El introito vaginal, como lo mencionamos, se encuentra en el vestíbulo vaginal. Su forma generalmente es ovalada, pero puede variar. El tamaño de este y el aspecto varían naturalmente entre personas y pueden cambiar por edad, nivel hormonal, partos, actividad sexual y tono muscular del piso pélvico. En las glándulas anexas tenemos las glándulas de Skene, que su función principal es la protección de la uretra para prevenir infecciones. Ya muchos sabrán que a comparación de la uretra masculina, la uretra femenina es muy corta, nada más tiene 5 centímetros de longitud, así que es más fácil para las mujeres tener algún tipo de infección urinaria y las glándulas de Skene pues aportan bastante a esto. Luego, además de proteger, también secretan lubricante y también están algo involucradas en el fenómeno de la eyaculación femenina. Y por otro lado, tenemos a las glándulas de Bartolino, que su función es la producción de una secreción mucosa que lubrica la vagina. A continuación veremos los órganos internos del aparato reproductor femenino. Lo cual está compuesto por ovarios, trompas de falopio, útero y vagina. El ovario son las gonadas femeninas. Aquí se desarrollan los ovocitos y los óvulos y se maduran. O los óvulos y se maduran. Sus relaciones anatómicas, el ovario derecho se encuentra en el ciego, la parte inicial del intestino grueso, y el ovario izquierdo en el recto con la parte final del intestino grueso.
Otra de las funciones de los ovarios es la ovogénesis y la producción de hormonas como la progesterona y el estrógeno. Como podemos saber, la progesterona se produce principalmente después de la ovulación. Am, Prepara también al útero para un posible embarazo. Luego también mantiene al endometrio fuerte y estable. Y ya si no hay embarazo, la progesterona cae y ocurre la menstruación. Por otro lado, el estrógeno es una hormona que hace que el cuerpo femenino madure en la pubertad. También regula el ciclo menstrual y ayuda al crecimiento de lo que sería el endometrio. Y también ayuda a mantener la piel, huesos y distribución de la grasa corporal, vaya. Tenemos las capas del ovario. Empezando por la parte de afuera, encontramos un epitelio ovárico con células germinales. La túnica albuginea posteriormente, que es la parte intermedia entre el epitelio y la corteza. La corteza, como podemos mencionar, se encuentra en la porción periférica y aquí es donde los ovocitos maduran hasta salir. Algo muy importante que encontramos es que no caen directamente en las trompas uterinas. Se liberan y caen a la cavidad peritoneal y después son captados. Eh, Como podemos saber, el ovocito aquí representado en esta imagen no es todo este circulito, como lo podemos marcar. No es todo eso. Tiene un cuerpo uterino que básicamente cuida de este, este cuerpo lúteo tiene una función hormonal cuando el ovocito es expulsado, como lo vemos en la imagen. Puede Su función básicamente es que cuando el ovocito pueda ser fecundado y también pueda ser implantado. Este puede tener 10 días para que sirva y después se degrada. Después tenemos a la médula, que es una región central compuesta de tejido conectivo laxo, además de que contiene vasos sanguíneos. En la imagen podemos ver que tenemos la vena ovárica y la arteria ovárica, además de algunas fibras nerviosas. Algo importante es que el folículo cuida del ovocito y este mismo se convierte en un cuerpo lúteo que básicamente ya lo dijimos, cumple una función hormonal después. Básicamente un folículo tiene un ovocito y entre más pequeño, como lo vemos en la imagen, menos está desarrollado el ovocito. La irrigación, en este caso de los ovarios, depende principalmente de las arterias ováricas, que son ramas directas del aorta abdominal y se originan por debajo de las arterias renales. Esas arterias descienden por el retroperitoneo acompañadas por el ligamento suspensorio del ovario y llegan al órgano a través del mesovario. Además, los ovarios reciben irrigación secundaria de las ramas ováricas de la arteria uterina, la cual procede de la arteria ilíaca interna. Ambas arterias se anastomosan en el hilio del ovario, asegurando un adecuado aporte sanguíneo. Y también, como lo habíamos mencionado antes, una de las funciones principales de los ovarios es la ovogénesis, que en sí la ovogénesis es el proceso por el cual se forman las células sexuales femeninas. Comienza antes de nacer, se detiene por muchos años y solo termina si ocurre la fecundación. Durante la vida fetal, las células germinales llamadas ogonias se multiplican y se transforman en ovocitos primarios, que comienzan la meiosis, pues, pero se detienen en la profase 1. Así, las mujeres ya nacen con una cantidad fija de ovocitos primarios, en pausa, por así decirlo, dentro de los folículos primordiales. Desde el nacimiento hasta la pubertad, estos ovocitos permanecen sin avanzar. Con la llegada de la pubertad y los ciclos menstruales, las hormonas hacen que los folículos comiencen a madurar, aunque normalmente solo uno completa el proceso cada mes. Luego, el ovocito primario retoma la meiosis y completa la primera división, formando dos células que vendrían siendo los ovocitos secundarios, que pues, vendría siendo la célula grande y funcional, y un primer cuerpo polar, pequeño y no funcional, vaya. Y el ovocito secundario inicia la segunda división meiótica,
pero se detiene otra vez, ahora en metafase 2. Y, es técnicamente este ovocito es el que se libera durante la ovulación. Si no hay fecundación, el ovocito secundario se pierde y la meiosis nunca se termina. Pero si llega un espermatozoide ahí y lo fecunda, la meiosis, por así decirlo, se reactiva y el ovocito secundario completa la meiosis 2, formando el óvulo definitivo y el segundo cuerpo corporal. Continuamos con las trompas uterinas, que también son conocidas como trompas de falopio o oviducto, que básicamente su función es captar el óvulo, permitir la fecundación, hay un punto en el cual se fecunda aquí, y transportar el cigoto al útero. Su, sus medidas son de 10 a 11 centímetros y de 3 a 4 milímetros. Y esta medida puede variar según la parte en la que nos encontremos. En relaciones anatómicas, las trompas de falopio se extienden desde los cuernos del útero hasta la cavidad peritoneal y se relacionan estrechamente con varias estructuras pélvicas. En su trayecto se sitúan dentro de lo que vendría siendo el ligamento ancho, específicamente en su borde superior y por medial con cada trompa se relaciona directamente con el útero, donde se encuentra en su porción intramural y el istmo. Luego, lateralmente se continúa con lo que vendría siendo la fosa ovárica y se relaciona con el ovario. Especialmente en la región del infundíbulo, cuyas fimbrias se aproximan a lo que vendría siendo el polo ovárico para captar el ovocito. Luego, superiormente, estaban cubiertas por peritoneo y en contacto con las asas del intestino delgado, principalmente el ilion. Inferiormente se relacionan con el ligamento propio del ovario y más abajo con la porción superior del ligamento ancho. Además, cerca de la región lateral pasan próximas a los vasos ilíacos externos y al uréter, aunque este último se encuentra más inferior y medial bajo lo que vendría siendo la hoja peritoneal. Las trompas uterinas básicamente se dividen en estas porciones. Las fimbrias, que como vemos en la imagen, son unas extensiones de tejido situadas en el borde del infundíbulo de las trompas uterinas. Están cubiertas por epitelio ciliado, cuya función principal es captar el ovocito, lo que les mencionaba hace rato que salía el ovocito a esta parte. Después tenemos el infundíbulo, que es el extremo distal en forma de embudo que se abre en la cavidad peritoneal. Tenemos también la ampolla, que es la porción más larga de estas cuatro porciones que tenemos en las trompas uterinas. Como tal, esta es la más larga y la más ancha. Tiene aproximadamente 7 milímetros de ancho y la mayoría de veces aquí sucede la fecundación. Digo la mayoría de veces porque podemos tener sus excepciones. Y por último tenemos la intramural o istmo, que es la parte de la trompa que pasa a través de la pared del útero. Es la más estrecha de todas y desemboca en la cavidad uterina, en el cuerno uterino, como lo vemos en esta imagen. Las relaciones anatómicas de las trompas de falopio es que se extienden lateralmente desde las caras superolaterales del útero, dirigiéndose a los ovarios. Medialmente conectan con el útero, específicamente con los cuernos uterinos, como se puede apreciar aquí en la imagen, y lateralmente con los ovarios, además del borde superior del ligamento ancho del útero. Además, tenemos estas capas, que tenemos tres capas, que es de mucosa, la muscular y la serosa. La capa más interna, que es la mucosa, podemos destacar que contiene pliegues longitudinales, que es más abundante en la ampolla, como lo habíamos mencionado, y se empieza a desvanecer mediante cercor.
Tiene un epitelio cilíndrico simple con células ciliadas, que estas células ciliadas es muy interesante porque como se mueven sus cilios a dirección del útero, empujan al óvulo, para que entre al útero. También tiene unas células que son no ciliadas que secretan líquido que nutre al óvulo. Tiene una capa muscular que es muy delgada, como lo vemos en esta imagen, de músculo liso. Tiene actividad peristáltica que básicamente pues ayuda al óvulo a entrar al cuerpo, al útero. Tiene una capa circular interna y una capa longitudinal externa. Y por último una capa serosa que es la más externa, compuesta por peritoneo y tejido conectivo. Irrigación. Las trompas de falopio están irrigadas por dos arterias, principalmente la arteria ovárica, que irriga la parte lateral, y la arteria uterina, que irriga la parte medial. Y de las venas, estas drenan hacia la vena ovárica y la vena uterina. Por otro lado, tenemos al útero. El útero, que pues es un órgano muscular en forma de pera invertida, ubicado entre las estructuras de la vejiga y el recto. El útero suele estar en anteversión, que es como esta forma que tiene hacia adelante, que se puede observar en la imagen, de forma que su masa se sitúa sobre la vejiga. El útero no gestante, o sea, de que cuando la mujer no ha tenido hijos, suele medir entre 7,5 centímetros de largo, 5 centímetros de ancho y 2 centímetros de fondo, y pesa unos aproximadamente 90 gramos por ahí. Luego, el útero también posee capas. Posee el endometrio, que es la capa más interna, en este caso donde se implanta el embrión, y el endometrio también presenta dos capas, que es la funcional, que es la que se descama en la menstruación, y la basal, que es la que permanece y también y regenera la capa funcional que ya mencioné anteriormente. Este también se adhiere firmemente al miometrio, que sería esta capa de músculo liso, la más gruesa, y también participa de forma activa en el ciclo menstrual. También cabe aclarar que aquí se inserta la mórula. Luego, por otro lado, tendríamos el miometrio, que ya lo mencionamos, y es una capa muy gruesa de músculo liso, y el perimetrio, que ya es una capa externa compuesta de serosa. El El útero útero también puede dividirse en dos porciones principales, cuerpo y cuello. El cuerpo del útero, que incluye los 2/3 superiores de la estructura, incluye el fondo del útero, que es la parte redondeada del cuerpo que se sitúa superior a los orificios uterinos de las tubas uterinas. Luego también tenemos al cuello del útero, que es el tercio inferior, estrecho y cilíndrico del útero, con una longitud aproximada de 2,5 centímetros en la mujer adulta no gestante. Como podemos ver, aquí está el cuerpo y aquí está el cuello. Cabe aclarar que el cuello del útero se divide en dos porciones. Una supravaginal, que está entre el istmo, que el istmo es el que divide el cuerpo y el cuello, y una porción vaginal, que ya es cuando el cuello del útero protruye a la vagina. La vagina es un tubo músculo membranoso subperitoneal que se extiende desde el cuello del útero, como lo vemos en la imagen, hasta el vestíbulo de la vagina. Mide aproximadamente de 7 a 9 centímetros de longitud, aunque es distensible. Sus funciones y relaciones anatómicas básicamente son que sirve como un conducto para el líquido menstrual. También forma parte inferior del conducto pélvico, canal del parto. Recibe también al pene y a la eyaculación durante el coito. En sus relaciones anatómicas anteriormente se encuentra el fondo de la vejiga urinaria y la uretra. Lateralmente podemos encontrar el elevador del ano, la fascia pélvica y los uretres. Y posteriormente el canal anal recto y el fondo del sacro
del saco recto uterino, perdón. Su irrigación básicamente es la arteria vaginal principal, como principal irrigación, la arteria uterina, la arteria pudenda interna y las arterias rectales inferiores. Técnicamente, la sangre que llega a la vagina es gracias a varias arterias que forman una red muy rica, que son las que acaban de mencionar mi compañero, que la arteria vaginal sería pues la principal irrigación, la arteria uterina, pues que sería la que envía ramas descendentes hacia la parte superior de la vagina, la arteria pudenda interna, que es la que irriga la parte inferior, y las arterias rectales inferiores, que contribuyen en la parte posterior. Esto sería todo de nuestra parte. Muchísimas gracias por escucharnos y esperamos que tengan un muy bonito día. Hasta luego. Gracias.